Hoy la lección número 2 y espero que usted pueda estar tomando nota de cada una de las referencias que vamos a estar aquí exponiendo, ya que es un tema bastante interesante, todo lo que tiene que ver con la carta de Santiago. Espero que sean muy edificados, que nos sea de mucho provecho para nuestra vida, ya que la carta de Santiago, como se los he dicho yo en en las clases pasadas, es cristianismo práctico. Recuerden que yo una vez les di una referencia bastante interesante acerca de este contraste que podemos hacer de la carta de Santiago. Por ejemplo, Filipenses es cristianismo gozoso. El libro de los Hechos es cristianismo en marcha. El libro del Apocalipsis es cristianismo victorioso. Pero la carta de Santiago es cristianismo práctico. Porque se ha considerado, hermanos, que la carta de Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Santiago va al grano, al punto, con cada una de sus aplicaciones, cada una de sus enseñanzas. Como les digo, es un cristianismo práctico, es un cristianismo que nos invita a que debemos demostrar nuestra fe. Y el tema para hoy es la verdadera fe causa impacto en los tiempos difíciles. Y vamos a empezar entonces leyendo sobre esta lección de texto base, capítulo 1, versículo del 2 hasta el versículo 4, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios tiene un plan para la vida, y ese plan para la vida incluye un curso, y ese curso lo podemos nosotros colocar como título curso de pruebas. Y yo me imagino que los alumnos pegaremos el grito en el cielo. ¿Cómo así que un curso de pruebas? Sí. Y los colores de la clase son el negro y el azul. El lema de la clase entonces es: esta prueba también la superaremos. ¿No parecen ser las pruebas una experiencia común para todos nosotros? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en plataforma hemos pasado por alguna prueba bien difícil? Pero este manual del cristianismo práctico, el primer tema que aborda Santiago son las dificultades de la vida. La idea moderna de que convertirse en cristiano hará la vida más fácil y resolverá todos los problemas es algo que la Biblia no enseña, es algo antibíblico. Vuelvo y repito, algunos piensan que el cristianismo es la solución a todos y cada uno de mis problemas, pero resulta que no es así. Eso es una falsa enseñanza, eso es una falsa idea. Dios no promete, hermano querido, hermana querida, Dios no promete resolver todos nuestros problemas. Bueno, hay un libro de un rabino judío, no sé si usted en algún momento lo habrá leído, pero es un libro bastante interesante y ha sido muy famoso. El nombre de este judío se llama Harold Kushner, que escribió sobre su hijo. Su hijo se llamaba Aarón. Y este muchacho sufrió el síndrome del envejecimiento prematuro. Durante 11 largos años, el señor Kushner y su esposa vieron sufrir a su hijo. ¡Qué prueba tan dura! 4 días de que este chico cumplió 14 años, murió siendo un anciano. Y Kushner, este gran hombre, este gran judío, luchó todo este tiempo con la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? Si yo me considero una persona buena, ¿y por qué tengo que estar sufriendo yo semejantes cosas? Bueno, Kushner escribió un libro, yo no sé si usted lo pueda conseguir, que titula Cuando la gente buena le pasan cosas malas.
Bueno, desde el punto de vista teológico, hay algunas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo con el señor Kushner, con sus conclusiones, pero sin embargo, en términos prácticos, yo entiendo los motivos detrás de la pregunta, porque muchos han luchado y están luchando con los mismos pensamientos. Y cada uno de nosotros que hemos tenido algunas pruebas, sabemos por experiencia propia qué es lo que puede estar pasando una persona o un hermano en determinado momento. Entonces, hermanos, momentos como estos a veces hacen que una persona tenga problemas en conciliar el sueño preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Entonces, Santiago comienza su epístola con lo que nosotros podríamos llamar la terapia de la realidad. Y lo tenga, y espero, hermano, que usted lo tenga en mente. El curso de pruebas que Dios tiene para la vida es una terapia de la realidad. En primer lugar, Santiago desea que los creyentes se den cuenta de que las dificultades inevitables de la vida vendrán. Y en segundo lugar, desea que sepamos que nuestra fe en Dios puede causar un impacto positivo en tiempos de dificultad. Vamos a entrar entonces en materia, hermano, y abra por favor ahí su Biblia en Santiago en el capítulo 1 y vamos a analizar el versículo 2 hasta el versículo 4. Y yo quiero que usted en su Biblia, o si tiene un libro de notas o de apuntes, pueda ir tomando nota de cada una de las referencias que vamos a estar aquí en esta tarde señalando. Y vamos entonces con una de las cosas que debemos entender del versículo del 2 y el 3 es la realidad de las pruebas. Y vamos a leer nuevamente los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Santiago que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, póngale cuidado, hermano, estos dos versículos encierran 5 verdades importantes acerca de las pruebas. Y vuelvo y se lo repito, estos dos versículos de Santiago capítulo 1 encierran 5 verdades necesarias que usted y yo debemos entender acerca de las pruebas que ocurren en esta vida o que acontecen en esta vida. Punto número 1, hermanos, es que las pruebas son inevitables. Ahora, note cómo dice el versículo 2. Santiago, hermanos, dice cuando os halléis en diversas pruebas, y se lo resalté en amarillo. Santiago no dice si os halléis en diversas pruebas, sino que dice cuando os halléis en diversas pruebas. Así que el creyente que espera que su vida cristiana sea fácil y color de rosa, bueno, no sabe lo que le espera. Y le han predicado entonces un evangelio torcido. Si a usted le están diciendo que convertirse en cristiano es resolver todos sus problemas, le están predicando un evangelio torcido. Porque el creyente espera que en su vida cristiana le van a llegar pruebas, porque Santiago mismo lo está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. O sea, pues, que las pruebas son inevitables. La vida siempre nos presenta una crisis a enfrentar, alguna decisión difícil que tomar, algún dolor que soportar, alguna enfermedad, algún accidente del cual tengamos que recuperarnos. Cuando uno está en esta tierra, tiene la sensación de que la vida consiste en una sucesión de problemas. Y a veces le ha pasado a usted, hermano y hermana, que usted tiene un problema, lo resuelve y se mete en otro. Aquí decimos en Colombia, salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. Pero en la realidad, así es, hermanos. Bueno, hoy en día hay una teoría que se ha popularizado desde décadas atrás, y es el Evangelio de la Prosperidad. Y líderes como Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, que han predicado desde púlpito a voz en cuello,
que un cristiano no se puede enfermar, que un cristiano no puede quebrar, que un cristiano no puede sufrir, porque estas son consecuencias entonces de que ese cristiano en semejante situación está en pecado. Enseñan estos que como somos hijos del rey, entonces debemos vivir en prosperidad. El evangelio de la salud, el evangelio en donde el cristiano no puede enfermarse. Y si una persona está enferma o ha quebrado o ha tenido alguna pérdida, inmediatamente empiezan a expulsar los demonios y los espíritus de quiebra, espíritus de enfermedad, porque eso no va con el cristiano. Eso es un evangelio pervertido. Es un evangelio que no va acorde a las sagradas escrituras. No se deje engañar, hermano, no se deje vender la idea de que ser cristiano es la solución a todos mis problemas. La segunda cosa que debemos considerar acerca de las pruebas o la realidad de las pruebas, hermanos queridos, es que las pruebas son multicolores. Volvamos a leer el versículo 2 que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice diversas pruebas y se los puse en diferentes colores. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza Santiago, traducida precisamente, podríamos nosotros decir, de muchos colores. Es más, la palabra diversas viene de la palabra griega poikilos. Y esta palabra, hermanos, se traduce varios colores, abigarrados, también que está compuesto de muchos elementos, y punto número 3, pues de varios tipos. Así que el concepto que Santiago anuncia es que las pruebas pueden venir en una variedad de maneras, de formas. Cada una de las responsabilidades que tenemos en la vida tiene su propia prueba única que la acompaña. Por ejemplo, ser padre es algo glorioso y es muy emocionante en perspectiva. Sin embargo, como todo padre sabe, conlleva una serie de dificultades y pruebas particulares. Bueno, cuando hablamos entonces de diversas pruebas, podemos entonces decir a cuál categoría pertenece. Si Santiago dice que las pruebas son de muchos colores, de muchas formas, entonces vamos a hacer una pequeña enlistamiento, vamos a categorizar las pruebas. Y podemos entonces preguntarnos en este punto: ¿a cuál categoría pertenece la prueba que estoy yo viviendo? Bueno, hay categorías a las que se deben a pérdidas. Las pruebas que tienen que ver con pérdidas, ¿como cuáles? La pérdida de la salud. También de bienes materiales. Por ejemplo, perdí la casa, perdí los ahorros, perdí el empleo, estoy desempleado y eso es algo desesperante. También la salud. Si a usted va al médico y el médico le tiene el resultado del examen y es que usted tiene una enfermedad terminal o una enfermedad bastante delicada, eso es una prueba. Perder los bienes materiales es una prueba, el empleo es una prueba. Perder un ser querido, murió mi esposo, murió mi esposa, perdí a un hijo, perdí a mi madre, perdí a mi padre, a mi ser querido, esos son pruebas. Y también entonces podemos señalar otra categoría de pruebas a las que se deben a circunstancias sociales, como por ejemplo de matrimonio. Una prueba difícil para muchos es tener un matrimonio conflictivo, un matrimonio que está al borde de la destrucción, conflictos entre pareja. También, hermanos, problemas con los hijos. Qué triste para un padre saber que un hijo tomó el mal camino, el camino de las drogas, el camino del dinero fácil, y etcétera, etcétera. Es una prueba muy dura tener un hijo pródigo, un hijo calavera. También, hermanos, de los padres. Esto tiene que ver con circunstancias sociales, problemas con los padres. También, hermanos, de los novios, también de los amigos. Y por qué no decirlo de los compañeros de trabajo. Este tipo de elementos hacen que estas pruebas las coloquemos nosotros en circunstancias sociales. Ahora, hay otra categoría,
una tercera, la que se debe a los estados mentales. Y estas son, hermanos, pensamientos y sentimientos conflictivos. También, por ejemplo, se encuentran aquellos que no saben qué es lo que creen. No sé lo que creo, estoy confundido, estoy desorientado, no encuentro una guía, no encuentro el norte, no le encuentro sentido a la vida. Bueno, también pruebas como que pertenecen a estados mentales complejos de todo tipo, como por ejemplo de inseguridad, de inferioridad, de rechazo, de fracaso. Bueno, todas estas cosas, hermanos, como Santiago mismo lo dice, son pruebas que vienen en diferente forma. Son pruebas multicolores de pérdidas, pruebas sociales, pruebas que tienen que ver con estados de la mente. Entonces, también podemos nosotros decir, medir el nivel de la prueba. ¿Qué tan fuerte es la prueba? Una prueba leve es una prueba, bueno, más o menos, o una prueba dura, o una prueba durísima, o una prueba que tiene que ver o está en juego la vida o la muerte, o está en juego su fidelidad a Dios y la iglesia. Bueno, a tal punto, hermanos, que todo este tipo de pruebas, a algunos los han llevado a quitarse la vida o a tomar malas decisiones o a escuchar consejos bastante malignos y poco sanos. Entonces, ¿está en juego su salvación? ¿Está en juego la fidelidad a la iglesia? Bueno, tristemente, hermanos, ha pasado a muchos cristianos, y usted y yo somos testigos, de que cuando los cristianos se encuentran en diferentes pruebas, bueno, la decisión que toman algunos es no volver a la congregación. Cuando uno los visita, no, hermano, tengo una prueba muy dura en el trabajo, una prueba en mi hogar, una prueba, tengo muchos problemas, hermanos, económicos, y ¿sabe qué, hermano? Yo más bien me retiro de la iglesia, porque piensan que Dios les ha fallado. Piensan que Dios no ha sido de una manera compensatoria a su compromiso que ha adquirido con Cristo. Entonces, no me sirve a mí ser cristiano. Y tristemente, entonces, está en juego su salvación y la fidelidad a Dios. Ahora, cuando yo digo durísima la prueba, ¿sí? Es que puede estar en juego su salud mental o su equilibrio o su estabilidad mental, porque eso hace una prueba difícil, nos desestabiliza, nos quita el equilibrio, nuestra buena posición emocional. Ahora, cuando yo digo que una prueba es durísima, es la que consume la mente, que le quita el tiempo, le roba las energías espirituales y aún físicas. Es la que se levanta como un monstruo espantoso, la que le causa los desvelos, la que convierte sus sueños en una pesadilla. Así que esta es una realidad de las pruebas que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4. La primera es que las pruebas vendrán, es algo inevitable. Segundo, es que las pruebas, hermanos queridos, vienen de muchos colores, vienen de muchas maneras. Por eso, la prueba que usted esté pasando hoy puede ser diferente a la prueba que yo tengo ahora. Así que las pruebas en todos son diferentes y en particular. Bueno, una tercera realidad, hermanos, de las pruebas es que las pruebas son impredecibles. Es más, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el verbo que usa Santiago, halléis, se lo coloco ahí en amarillo, es la misma palabra que Jesús usó en la parábola del buen samaritano cuando dijo en Lucas 10:30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. El término que usa aquí Lucas, cayó, es el mismo término que usa Santiago en el capítulo 1, versículo 2, que dice halléis, o cuando caigáis en diversas pruebas. Más bien podríamos traducirlo así. Es como si Santiago nos estuviera diciendo, hermanos, que cualquier día, a cualquier hora, hay alguna prueba esperándolo al acecho, lista para saltar
sobre nosotros. Así que, hermano, en cada una de nuestras vidas hay alguna prueba devastadora que podría estar esperándolo a usted y a mí en la esquina, en la vuelta de la esquina. Así que las pruebas son impredecibles. Hoy estamos bien, ya mañana estamos en una prueba bien, pero bien difícil. Esta es una tercera realidad de las pruebas. Y hermanos, es que las pruebas, vuelvo y repito, son impredecibles. Bueno, hay una cuarta realidad de las pruebas, y es que las pruebas apuntan a destruir la fe o a fortalecer la fe. La prueba va dirigida a un aspecto espiritual de mi vida, y es la fe. La fe es la base. Si la fe se destruye, ahí no hay nada. Por eso la prueba, dice el versículo 3 de Santiago 1, sabiendo que la prueba de qué? De vuestra fe. ¿Qué es lo que a usted se le va a probar de su cristianismo, de su vida espiritual? ¿Qué es lo que la prueba lo va a usted a colocar en el horno? Va a ser la fe. Lo que se va a probar, hermanos, es la fe. Eso es lo que nosotros debemos considerar como una cuarta realidad. Jesús lo enseñó. Cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás, en Lucas 22, en el versículo del 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Cuando dice zarandearos es que venía una prueba, pero tremenda para todo el grupo, particularmente para Pedro. Zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿A dónde iba apuntado el atentado? El zarandeado, el ser zarandeado Pedro, iba a ser apuntada a la fe. Por eso Jesús decía, voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que tu conocimiento no falte, no. Para que tu dominio propio no falte, no. Para que tu paciencia, no. Dice, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso cuando un hermano se aparta después de que ha sido zarandeado, ¿qué le falló? No le falló el conocimiento, le falló la fe, porque la prueba apunta es a la fe. Bueno, eso no quiere decir entonces que Dios es el que causa los acontecimientos difíciles, porque algunos de nosotros tenemos la costumbre de que todo lo que nos pasa malo, la culpa es de Dios. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que, como dice Santiago, esto nos va a ocurrir en nuestra vida. Es decir, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios van a ser puestos a prueba cuando las cosas van mal. Hermano, déjeme decirle lo siguiente, hermana, también. Es fácil ser cristiano y tener fe en las promesas de Dios cuando todo va bien. El cristianismo es muy fácil cuando todo va bien. Sin embargo, ¿qué le sucede a la fe cuando pierde entonces su trabajo? Cuando lo despiden. ¿Qué le pasa a la fe cuando su estado de ahorros de toda la vida se esfumó? ¿Qué le pasa a su fe cuando usted es diagnosticado con una enfermedad mortal? Cuando su cónyuge lo ha dejado. Cuando alguno de sus hijos se metió en las drogas. ¿Qué va a hacer entonces? La prueba de la vida, hermano, coloca a la fe en el fuego. Cuando les llega a usted la prueba, lo que se va a colocar en el horno, allá en el fuego, hermanos, en el altar de fuego, va a ser es su fe. Y del horno, una fe pura siempre emerge más brillante y más fuerte. Usted de la prueba sale o victorioso o vencido. No hay opción, no hay sino estas dos alternativas. O usted es vencido o usted sale un vencedor. Hay otra realidad de la prueba, hermano, hermana, ¿sí? Como punto número 4,
y es que la prueba crea paciencia. Dice ahí en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Dicen otras Biblias, ¿no? Pero la Reina Valera dice paciencia. Bueno, la pregunta que se responde cuando es probada la fe es esta: ¿perseverará? ¿Se mantendrá? ¿La soportará o se rendirá? No es posible, hermanos, obtener paciencia leyendo la Biblia. Eso no viene así. Usted no va a obtener la paciencia escuchando un sermón, o usted no va a tener paciencia pidiéndole a Dios en oración. La paciencia es el resultado de una fe que ha sido probada. Cuando vienen las pruebas, tendemos a creer que uno tiene mucho sentido que sigamos haciendo el bien, o que no tiene sentido que sigamos haciendo el bien, el cual sabemos que debemos hacer, porque parece que no estamos siendo recompensados por el bien que hacemos. Por eso la fe es probada, porque muchos creemos que no tiene sentido hacer lo bueno y seguir haciendo lo bueno, porque no estamos siendo recompensados por el bien que hemos hecho. ¿Por qué me pasa a mí esto? Entonces, por eso es que muchos de nosotros hemos sucumbido ante la prueba. Santiago dice, hermanos, un gran principio espiritual, y es que la única manera que la paciencia y el carácter pueden ser cultivados en nuestras vidas es por medio de las pruebas. La paciencia y el carácter son cultivados no yendo a la iglesia escuchando sermones, no leyendo la Biblia todo el día, no pelándose usted las rodillas haciendo oración todos los días. La fe, hermanos, la fe probada, produce paciencia. Es de la única manera que podemos desarrollar nuestra perseverancia, nuestra paciencia, es que nuestra fe sea probada. Tenemos que pasar por las dificultades de la vida, obviamente confiando y obedeciendo a Dios. Hermanos, tenga entonces presente las 4 realidades de las pruebas de Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 3. Las pruebas son inevitables, las pruebas son multicolores, vienen de muchas maneras, las pruebas son impredecibles, las pruebas van a probar la fe y las pruebas van a crear o van a producir en nosotros paciencia. La segunda cosa que quiero decirle, hermanos, en esta tarde es cómo usted responde a la prueba. Y vamos entonces a mirar la respuesta a nuestras pruebas. A lo largo de los años, los cristianos, incluyendo predicadores, han tenido problemas con Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué? Porque, volvámoslo a leer, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno lo lee y dice, pero ¿cómo puede ser posible que Dios a mí me pida que esté gozoso, y es más, sumo gozo, cuando yo tengo un problema bien tremendo? ¿Cómo puede ser posible que Dios me pida a mí semejante cosa? Es más, yo quiero leer este versículo 2 en otras versiones, como por ejemplo la versión internacional dice, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo. También dice la Biblia latinoamericana, la versión del 95, dice en el versículo 2, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Y la versión CST dice en el versículo 2 de Santiago 1, amados hermanos, ¿estáis afrontando muchas dificultades y pruebas? Pues alegraos, así de sencillo. Imagínense entonces, hermanos, Dios me pide a mí que tenga gozo por los problemas de la vida. Imagínense. Bueno, si es así, entonces deberíamos salir y ver cuántas cosas malas podemos provocarnos entonces. Obviamente, hermanos, no es algo que concuerda con el carácter de Dios. Por eso, como les dije ahora, muchos a lo largo de los años,
muchos cristianos y predicadores hemos tenido problemas con Santiago 1, versículo 2, porque parece algo contradictorio, que en un momento de prueba, en un tiempo de prueba bien difícil, el Señor me pida que tenga sumo gozo. Bueno, hermanos, entonces, dos puntos de vista debemos considerar de este texto para que nosotros podamos entender bien lo que Santiago 1 en el versículo 2 nos está diciendo. Bueno, en primer lugar, hermanos, estos dos puntos hay que considerarlos, ¿sí? Para poder entender, vuelvo y repito, el versículo 2. Y es que Santiago no dice que las pruebas de la vida sean de gozo. No, vuelvo y repito. En primer lugar, Santiago no dice que las pruebas de la vida sean de gozo. Lo que nos está diciendo es que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Mire, el estar con nuestras familias, el tener comunión con los hermanos, el ver a una persona convertirse en cristiano, en hijo de Dios cuando se bautizó, todo eso produce sumo gozo. Ahora, las pruebas de la vida no son cosas de que alegrarse. Sin embargo, póngale cuidado, hermanos, debemos tenerlas o considerarlas como tal. O sea, usted debe ver las pruebas de una manera correcta para poder sacarle el beneficio. ¿Cómo ve usted la prueba? ¿Cómo responde usted a la prueba? Es lo que Santiago nos dice. Debemos tomarla de buena manera. En segundo lugar, los que tienen conocimiento del griego, los doctores en tal materia, dicen que la palabra tened, cuando dice en el versículo 2, tened por sumo gozo, el término tened está en tiempo aoristo, lo cual significa que el gozo viene después de la prueba. Bueno, parece algo más lógico, ¿no? El gozo lo voy a tener yo después de la prueba. Bueno, probablemente Santiago esté apuntando a eso. Bueno, quizás usted haya oído el viejo dicho que dice, cuando la vida te dé limones, aprende a hacer una limonada. Bueno, este refrán que les acabo de mencionar es difícil ponerlo en práctica, pero aclara la manera el pensamiento de Santiago en el versículo 2. Si del cielo te caen limones, entonces aprende a hacer una limonada. Mira, hermanos, el limón es ácido, pero usted de algo ácido puede hacer una bebida refrescante, y más si es un día caluroso, con agua, con azúcar y con hielo. ¡Ah! ¡Qué limonada la que se hace uno! Y qué bien cae en un día bien caluroso y cómo refresca. Entonces ese limón se ha convertido en algo bueno. Así que Santiago nos está diciendo es que cuando llegue la prueba, hermano, véalo de una manera diferente. Dice ahí, por sumo gozo, hay que tener una actitud correcta ante la prueba. Entonces, en toda la Biblia, vemos ejemplos tras ejemplos de aquellos que convirtieron una derrota en victoria y una prueba en triunfo. A eso es lo que Santiago está apuntando, hermanos. Y bueno, entonces, podemos tener por sumo gozo nuestras pruebas por tres razones. Apúntelas, hermano, por favor. Vuelvo y se lo repito. Podemos tener por sumo gozo nuestras pruebas por tres razones particulares. Y vamos a estudiarlas con mucha atención. La primera, podemos tener gozo en nuestras pruebas, hermanos, porque no estamos solos. Vuelvo y se lo repito. Podemos tener gozo gracias a la creencia de que no estamos solos. Tenemos un amoroso y poderoso Señor que estará con nosotros hasta el final. El salmista lo expresó muy bien cuando escribió el Salmo 23, versículo 4. Leámoslo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, hermano,
Sí, hermana, déjeme decirle lo siguiente, usted no está solo. Usted, hermanos, hermana, tiene la compañía del Señor. El Señor está con nosotros. Y no solamente el Señor, usted también tiene una familia espiritual. Una familia espiritual que nos ayudará en los momentos difíciles. Es más, ahora antes de empezar, la hermana Gloria Zamora decía de una hermana que tiene un hijo bien tierno y ya con un problema complicado de corazón. Pero aquí estamos nosotros para orar por esa hermana, para orar por esa prueba, para ayudarle. Y no solamente la hermana lo ha hecho, muchos de ustedes ahí ponen en el WhatsApp, hermano, ore por mí porque tengo este problema, hermano, tengo esta prueba, ponga a la iglesia a orar. Y hemos hecho eso. No está solo, hermano, no está sola, hermana, está Dios con usted y tiene a la iglesia y tiene a la congregación. Yo me pregunto entonces, ¿cómo hace la gente que no es cristiana? Cuando a la gente, hermano, le pasa un problema y no están en la iglesia y no están con Dios, yo me llevo las manos a la cabeza y me pregunto, ¿cómo le hacen? ¿Cómo hacen para soportar la vida? Mira, hermano, la vida con Dios es difícil, pero sin Dios es más difícil. Es más difícil. Por eso usted a veces en el periódico lee cada rato que se suicidó un muchacho, que se suicidó una muchacha, que una madre de familia se tiró por el puente con los hijos porque se le cerró el mundo, le llegó la prueba y no supo qué hacer y terminó con su vida. Tristemente, hermanos, es la realidad de aquellos que no tienen a Dios en el corazón, ni de familia tienen la iglesia del Señor. Hermanos, ser probado, ¿sí? La otra razón es que el ser probado puede ser y tiene que ser, y usted lo debe ver así, una oportunidad para crecer. ¿Sí me escuchó, hermano? Vuelvo y se la repito. El ser probado tiene que ser y debe ser una oportunidad para crecer. Si no cree que es así, yo le invito para que usted vaya al Antiguo Testamento y especialmente estudie la vida del rey David. Y nos convencemos de que la relación de David con el Señor, como lo demuestran los salmos que él mismo escribió, él dice en los salmos que creció, se fortaleció y maduró a punta de golpes durante los momentos de angustia y los momentos más difíciles y complicados que David tuvo. David tuvo problemas familiares, tuvo problemas sociales, tuvo problemas espirituales, pero todos ellos le ayudaron a crecer. Santiago contesta el grito del corazón que pide nuestra fe por ser más coherentes y nuestra lealtad menos errática. Las pruebas de la vida son la forma como Dios nos forma, nos prueba. Y es solamente al enfrentarnos a las pruebas de la vida que la fe se convierte en una práctica fuerte y constante. Bueno, vamos a leer ahí el caso del apóstol Pablo, 2 Corintios 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo dice soy débil, significa que Dios lo metió ahí al horno, ¿sí? En la prueba, en la necesidad, en la persecución, en la angustia, en la afrenta, en la debilidad. Y ahí resurgió un Pablo transformado, fuerte. Dice ahí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto no se gana escuchando sermones, ni leyendo la Biblia, ni orando. Es cuando usted está metido ahí en el horno. Después de eso, hermanos, usted saldrá victorioso o vencido.
o sucumbiendo ante la prueba. Hermanos, podemos tener sumo gozo en las pruebas. Primero, porque no estamos solos. Segundo, porque es una oportunidad para crecer. Y tercero, hermano, hermana, las pruebas nos ofrecen la oportunidad de ser más como Cristo. Todos estamos nosotros en la iglesia y a veces cantamos, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como el Señor. Pero cuando llega la prueba, ay, si no me gusta eso. Pero hermano, déjeme decirle, si usted le está pidiendo al Señor en oración ser más como Cristo y le está cantando en los cultos, llegar a ser semejantes a Él, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aceptar las pruebas porque Cristo, ¿qué fue? Varón de dolores, dice Isaías 53. Y es más, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Queremos al Cristo, pero no queremos al Cristo en la cruz. Queremos al Cristo en el pesebre, queremos al Cristo milagroso, queremos al Cristo que se transfiguró allá en Mateo capítulo 7 en el monte, pero el Cristo en la cruz no me gusta. ¿Cierto? Porque es que esa prueba no la quiero, esa prueba la quiero pasar, esa prueba que la quita ligero el Señor de mí. Pero hermanos, mire, las pruebas nos ofrecen la oportunidad de ser más como Cristo. Cuando usted sufre, piense en el Señor, que el Señor fue un varón de dolores y sufrió la cruz, dice ahí el escritor de Hebreos en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El Espíritu Santo nos da la respuesta a la demanda de Santiago en el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, porque el Señor, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Cristo estaba en la cruz gozoso porque él, hermanos, respondió de una manera correcta a la prueba. A la prueba. Hermanos, miren. Tener pruebas y dificultades en la vida no es indicación de que Dios no nos ame, porque eso es lo que muchos de nosotros pensamos. Me vino este problema, me vino esta dificultad, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me hizo a un lado, porque Dios, porque esto, porque lo otro, lo cuestiono y lo confronto. Vuelvo y repito, tener pruebas y dificultades en la vida no es indicación de que Dios no nos ame. Significa que estamos viviendo en un mundo maldito por el pecado, hermanos. ¿Sí? Significa que estamos viviendo en un mundo que ha sido maldito por el pecado. Y debemos, hermanos, tomar la determinación de ser como Jesús y dejar que nuestra fe cause un impacto positivo en las pruebas. Es más, Santiago dice ahí en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, déjeme decirles lo siguiente, hermano. Dios pone la prueba. Oramos para que Dios la quite. Y si no la quita, porque esa es la otra alternativa. Y si Dios no la quita, entonces ¿qué? Pablo le pedía a Dios que le quitara el aguijón en la carne. 3 veces había Pablo orado a Dios fervientemente que le quitara la prueba. Y la respuesta de Dios fue, no se la quito. Se va a quedar con el aguijón toda la vida. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué cuando Dios me dice a mí, a mi oración me dice no? Yo estoy buscando un sí, pero Dios me dice no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no tienen por qué ser experiencias negativas para las personas de fe. Bueno, y se lo repito, ¿le sonó maluco? Las pruebas no tienen por qué ser experiencias negativas para las personas que creen en Dios. Los cristianos pueden crecer tras experimentar las dificultades de la vida. Las pruebas de la vida ofrecen oportunidades reales para que la fe cause un impacto positivo. Entre más actúe la fe, más crece el cristiano. Y por último, hermanos, déjeme dejarle este pensamiento en su corazón para terminar esta lección.
Satanás nos tienta a sacar lo malo, pero Dios nos prueba para sacar lo bueno. Hermano querido, lo invito entonces para la próxima lección. No se la pierda, la lección número 3. Y vamos a estudiar del versículo 5 hasta el versículo 11, la siguiente lección, que vamos a seguir hablando de lo mismo, y es: la verdadera fe supera las dificultades. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor los cuide en la prueba, que el Señor, hermanos, proteja su fe cuando su fe sea metida en el horno, y cuando sea, hermano, usted saliendo de la prueba, sea victorioso y no sea alguien que ha sido vencido por la prueba, sino que su fe haya salido refulgente como el oro.